Hola, bienvenido a RaiMed, tu canal. En el video de hoy vamos a hablar sobre la viruela del mono, también llamada monkeypox, que pues está bastante de moda ya que se están presentando unos casos donde regularmente no debería haber, y esto nos tiene en jaque pensando en si se viene o no se viene otra pandemia, si deberíamos estar preocupados o si es una enfermedad extremadamente letal. Todas estas dudas las vamos a resolver en este video, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, hay que decir que la viruela del mono básicamente estaba limitada al África subsahariana. Fue alrededor de 1950 cuando se presentaron los primeros casos en monos infectados. Y no fue sino hasta 1970 cuando se reportaron los primeros casos en humanos. Fueron en total 59 casos en la República del Congo. Hasta aquí va todo normal, inclusive si nos vamos 10 años atrás ya vamos a encontrar bibliografía sobre la viruela del mono, es decir, no es una enfermedad nueva como por ejemplo lo es el COVID. Sin embargo, se empezaron a presentar casos en países donde regularmente no había, como Reino Unido, Italia, Portugal, Bélgica, España, Estados Unidos e inclusive en Australia. Y esto hizo que saliera una ola de noticias generando muchas dudas sobre todo si se puede o no se podría desarrollar una pandemia. Pues si bien la respuesta a esta pregunta no lo vamos a saber, sino a lo largo que evolucione todo esto, pues vamos a hablar sobre algunas pautas, algunos puntos relevantes sobre esta enfermedad que pues pueden predisponer o no a que se desarrolle dicha pandemia. Entonces, tenemos que la viruela del mono, en primera instancia, es una enfermedad zoonótica, es decir, es contagiada de animales a humanos, y es causado por un virus que hace parte de los ortovirus. Pertenece al mismo género de la viruela que afecta regularmente a los humanos, de ahí viene su nombre. Viruela del mono, viruela símica o también monkeypox. Vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de transmisión. Existe la transmisión de animal a humano. El animal que pues principalmente se ha identificado a este virus es el mono, sin embargo este es un huésped incidental, al igual que lo vamos a hacer los seres humanos. ¿Cuál es el huésped definitivo? No se tiene claro. Eso sí, hay que tenerlo presente, no se tiene claro cuál es el huésped definitivo. Y también hay que decir que no solamente el contagio de esta enfermedad se ha dado a través de los monos, también personas que han entrado en contacto con ardillas o inclusive con algunos roedores han desarrollado esta enfermedad. De igual forma actuando estos como huésped incidental. Ahora, la transmisión se va a dar cuando la persona entra en contacto con fluidos corporales como la orina de estos animales o cuando es mordido por estos mismos. Hay algo que tener en cuenta y es que las manifestaciones clínicas se van a desarrollar con mayor probabilidad de acuerdo al mecanismo de exposición. Si fue por una mordedura va a ser mucho más probable que el paciente debute con síntomas que si fue, por ejemplo, entrando en contacto con fluidos. Ahora, respecto a la transmisión humano-humano, que es quizás la que más nos preocupa, porque acabamos de salir de una pandemia que básicamente nos destrozó en todo sentido, como lo fue el COVID, pues tenemos la duda de si se puede realizar o no. Entonces, esta transmisión en la literatura reportan que pueden realizarse de dos formas. Por un lado tenemos la transmisión a través de gotitas respiratorias y por otro entrando en contacto directo con las lesiones cutáneas de los pacientes. Ahora, respecto a las gotitas respiratorias hay algo a tener en cuenta. Y es que se necesita un contacto estrecho con una persona por más de 3 horas para que se pueda realizar el contagio. Y aún así es un poco complicado según alguna literatura. ¿Por qué comento esto? Para hacer el cuadro comparativo con el COVID, donde quizás no se necesita un contacto tan estrecho para contagiarse. Entonces, si evaluamos esta parte, va a ser mucho más complicado que la viruela del mono pueda generar una pandemia en comparación a como lo generó el COVID. No digo que no sea posible, que no se pueda desarrollar, pero si lo comparamos con el COVID y su mecanismo de transmisión, va a ser menos probable. Ahora, la infección que se está desarrollando sobre todo en este contexto serían al entrar en contacto con las lesiones cutáneas. Inclusive se está desarrollando la teoría de que pueden ser a través de una relación sexual también. Quizás la persona tiene lesiones en su área genital y al momento de tener relaciones estas lesiones entran en contacto con la persona y la contagian. Entonces esto quizás es lo que nos debería preocupar más,
el entrar en contacto o no con las lesiones cutáneas más allá de las gotitas respiratorias, ya que ésta tiene una alta transmisión al tener el contacto con estas mismas. Tiene un periodo de incubación de aproximadamente 12 días. Sin embargo, esto depende mucho del mecanismo de la transmisión y del paciente. En los datos que se han presentado este año, inclusive en pacientes que han debutado con síntomas 7 u 8 días después de tener la exposición. Entonces, tener en cuenta que estos periodos siempre van a variar y que no los vamos a tener claros sino hasta que estudiemos a mayor profundidad de esto. El paciente puede ser totalmente asintomático, quizás tener dichas lesiones cutáneas, pero es en áreas que regularmente no observa, como su área genital, por ejemplo, pero también puede debutar con manifestaciones clínicas muy distintas, como sería la fiebre, escalofríos, mialgias y las respectivas lesiones cutáneas. Estas lesiones cutáneas son básicamente, en primera instancia, lesiones maculopapulares que pueden tener un tamaño que oscila entre 0.5 a 1 centímetro, inclusive un poco más grande. Van a iniciar en troncos sobre todo y van a tener también un compromiso de lo que serán las palmas y las plantas de los pies. Posterior a estas lesiones maculopapulares, estas se van a ir transformando en vesículas, pústulas que se umbilican y terminan al momento de romperse generando una costra. Estas son las manifestaciones que hasta hoy teníamos sobre la viruela del mono, o bueno, que teníamos conocimiento respecto a esto. Sin embargo, con estos casos que se han presentado este año, hemos visto pacientes que han debutado con diarrea, con náuseas, inclusive con absceso retrofaringio, que son manifestaciones extremadamente raras, sin embargo que también se están presentando con esta viruela del mono en aquellos pacientes que lo han desarrollado. A nivel del laboratorio podemos tener trombocitopenia, leucocitosis e hipoalbuminemia. Sin embargo, seguimos viendo que son manifestaciones extremadamente inespecíficas y que me la pueden dar muchísimas enfermedades. Quizás lo más diciente y lo que nos puede ayudar a llegar a un diagnóstico son las lesiones cutáneas características. El diagnóstico, pues para nadie es un secreto que el simplemente observar estas lesiones cutáneas va a tener un alto valor diagnóstico. Sin embargo, este se debe confirmar a través de cultivos, PCR o ELISA. ¿Qué sucede? Que al no ser una enfermedad endémica, al no ser una enfermedad que esté muy distribuida, pues no todos los países vamos a tener acceso a estas pruebas. Entonces, ahí radica ver cómo sigue evolucionando esta enfermedad, si se siguen desarrollando casos, para que cada país tome cartas en el asunto y empiece a tener acceso a las pruebas diagnósticas. Respecto al tratamiento, pues lo fundamental es la atención de apoyo. Había referido que algunos pacientes pueden debutar con diarrea y vómito, entonces en este caso una hidratación será lo correcto para evitar una descompensación y una hipovolemia en el paciente. Manejo de la fiebre, todas estas son básicamente medidas de cuidado. Respecto a la terapia específica, existen ciertos fármacos retrovirales que se han utilizado, como el brincidofovir y el tecovrimab. ¿Qué sucede con estos medicamentos? Que se ha encontrado utilidad en la viruela del mono, pero en estos animales, en los simios. Los datos en humanos son bastante ínfimos y aquellos estudios que se han desarrollado en el pasado quizás no tienen esa potencia como para decir que sí son útiles en los seres humanos. Entonces, pues esperamos que luego de pasar una pandemia como el COVID y estar a las puertas de esto para mejor prevenir que lamentar, pues los distintos gobiernos y las distintas organizaciones de la salud pues empiecen a invertir en esta parte y identificar si estos fármacos son o no útiles en los seres humanos para poder encontrar un tratamiento óptimo de esta viruela del mono. De igual forma, pues seguimos con miedo y vamos a esperar cómo evoluciona todo. Sin embargo, quería traer este video para comentarle un poco sobre la viruela del mono y hacer un cuadro comparativo si se puede o no se puede desarrollar una pandemia en comparación a la del COVID, que pues es lo más reciente que tenemos. Pues como dijo Baltasar Gracián, para el hombre prudente es más fácil prevenir que remediar. Entonces, en lo posible, aquellos lugares donde se tenga acceso a monos o entrar en contacto con animales de la vida silvestre en general, pues tratar de evitarlo para que no se genere dicha pandemia. Sin nada más que decir, hemos terminado el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, considera suscribirte a mi canal, ya que considero que creo contenido que te puede ser de bastante ayuda. Y nada, eso sería todo. Nuestras redes sociales están en la descripción y sin nada más que decir, hemos culminado.